En nombre del equipo Índigo, saludo a todos los arquitectos de la provincia de Córdoba, a las arquitectas de esta hermosa parte del país, para comentarles y contarles cuál es el proyecto Equipo Índigo 2021 que proponemos para esta ocasión del año 2021. Y nos estamos dirigiendo no solo a los arquitectos matriculados, sino a los arquitectos en general de toda la provincia, porque tanto los matriculados como los no matriculados son arquitectos y están interesados en lo que pasa, hace y decide el Colegio de Arquitectos. Por eso este proyecto Equipo Índigo 2021 es inclusivo a todos los profesionales de la arquitectura. ¿Y qué significa 20 en 21? Significa que a lo largo del año vamos a desarrollar 20 encuentros de aproximadamente 21 minutos cada uno sobre temas relevantes. Ahora, ¿de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar de los temas en los que los arquitectos participamos en los grupos de WhatsApp, en nuestras reuniones habituales, en los cafés, en los encuentros casuales. ¿De qué hablamos? ¿Qué nos preocupa? ¿De qué nos ocupamos en relación al Colegio de Arquitectos? Pero fundamentalmente en relación al modelo de gestión impuesto en nuestro colegio. No en el colegio, sino en nuestro colegio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en 20 encuentros vamos a presentar temas, vamos a hacer entrevistas, vamos a escuchar opiniones y luego vamos a seguir el debate por nuestras redes oficiales a través de Facebook y de Instagram, que son Equipo Índigo. Y este canal YouTube en el cual subiremos los 20 encuentros sobre 20 temas distintos sobre los cuales nos interesa hablar. Así nos abrimos a la comunidad en un formato horizontal, participativo e inclusivo. Queremos que todos puedan participar. Es necesario que nos escuchemos, es necesario que participemos. Entendemos la falta de tiempo, entendemos las problemáticas típicas del ejercicio profesional, pero lo que no debiéramos delegar es la responsabilidad en el acto leccionario. Para poder decidir con responsabilidad, tenemos que estar informados. Y Equipo Índigo en este proyecto 20 en 21 te ofrece informarte de los temas relevantes con una opinión fundada y un análisis crítico y propositivo. Vamos a entrevistar a personas relevantes de nuestro medio, de otras profesiones, y vamos a escuchar sus opiniones y sus sugerencias. Pero no vamos a hablar del colegio, vamos a hablar del modelo de gestión impuesto en el colegio, porque el colegio es una muy buena noticia. Tener un colegio profesional como el de arquitectos es excelente. Lo que podemos cuestionar es el modelo de gestión que se lleva adelante a través de la interpretación de la ley de ejercicio profesional. Entonces, este espacio virtual que nos permite justamente la virtualidad, el hecho de hacer home office, parece que no tiene la misma repercusión en el modelo de gestión actual en el Colegio de Arquitectos, ya que ni bien iniciada en el 2020 la pandemia, el encierro a lo cual nos obligó esta situación de salubridad general mundial, al poco tiempo, la conducción actual dispuso un comité de emergencia. Y lo que podría haber sido una reunión abierta a toda la comunidad de los arquitectos para plantear los problemas, se cerró en un comité de emergencia con los 6 presidentes de las regionales más el presidente de la Junta Ejecutiva Provincial en un encuentro cerrado, virtual, en donde se resolvieron las cuestiones. Comité de emergencia que todavía no se ha derogado, que sigue vigente. La pregunta que nos hacemos es ¿para qué se juntan las comisiones directivas si hay un comité de emergencia? ¿Para qué le piden a los miembros de las comisiones revisoras de cuentas que firmen las liquidaciones y los balances regionales si todo fue definido en un comité de emergencia? Señores del comité de emergencia, firmen los balances ustedes, si ustedes decidieron todo. No tienen por qué abrir el juego al momento de liquidar, de pedir aprobación de los gastos y de las compras y de los pagos. También en el formato presencial
la situación era bastante privada, porque cuando en el 2020, en la primera sesión de la Junta de Gobierno, que era formato presencial, yo, Orlando Ferraro, que aprovecho para presentarme, Orlando Ferraro, arquitecto matriculado con matrícula profesional 1-1648, me presenté en la Junta de Gobierno, ahí a principios del 2020, como público asistente, sin voz ni voto, acompañado por una colega más de la Regional 1. La sorpresa fue cuando varios de los delegados de la Junta de Gobierno de distintas regionales, sobre todo la Regional 1, en donde yo trabajo, nos recibieron con un apretón de manos y el beneplácito de que por fin una minoría que había asumido en un acto eleccionario justo y representamos a una fracción minoritaria de la voluntad de los arquitectos, estábamos interiorizándonos por la conducción, por el manejo de la institución, y allí estábamos presentes para ocuparnos, no para estar preocupados, sino para ocuparnos. Todo se desarrollaba con cordialidad hasta que momentos antes de iniciar la reunión, el arquitecto Teobaldi de la Regional 5 nos invitó a que nos retiráramos porque la sesión era de tipo privada. A lo cual hay un artículo en el procedimiento de desarrollo de la Junta de Gobierno que establece que la sesión puede ser pública o puede ser privada. Pero no permitimos que Teobaldi nos pidiera que nos fuéramos, sino que le solicitamos amablemente, y así lo dispuso, que los delegados de la Junta de Gobierno votaran sobre nuestra presencia en esa sesión para determinar si era pública o privada. La sorpresa fue cuando los mismos delegados que nos habían dado la bienvenida 15 a 20 minutos antes votaron por la negativa de nuestra permanencia en la sesión. Nos retiramos sin ningún problema. La pregunta que nos hacíamos es, ¿de qué hablan que no podemos escuchar? ¿Qué se decide que no podemos leer ni las actas? ¿A dónde están las actas subidas? ¿A dónde está la información de lo que se decidió a través de los delegados de Junta de Gobierno? En fin, ¿quiénes son los dueños del colegio? ¿Los matriculados o las comisiones directivas? Entonces, como decimos, nos puede faltar tiempo para ocuparnos, para integrar comisiones directivas, grupos de trabajo, debates. ¿Se entiende? Lo que no creemos que sea razonable es que no tengamos el tiempo para ir una vez cada 2 años a votar. Es nada más que eso, para elegir con libertad y responsabilidad sobre la conducción. Y no estamos diciendo, vótennos. Estamos diciendo, votemos, elijamos. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Por qué decimos esto? Porque menos del 50% fue el presentismo total del padrón general, siendo que había 2 listas y siendo que fue récord de presentismo en esta elección. Lo cual arroja que del padrón general, 1 de cada 3 arquitectos matriculados eligió a la actual conducción. Y nos preguntamos, ¿esta es la mayoría? Otra duda que tenemos en el equipo Índigo, ¿qué piensa la mayoría? ¿Por qué la mayoría directamente no fue a votar, no participó, aún pudiéndolo hacer por doble sobre, por correspondencia? Entonces, repetimos, tenemos que escucharnos, tenemos que interiorizarnos, tenemos que elegir ese día, un día cada 2 años. Eso es todo. ¿Cuáles son los conceptos básicos sobre los que se basa la mentalidad, la filosofía del equipo Índigo? Es la eficiencia y la modernización constante. Entendemos que solamente en un proceso participativo e inclusivo podemos definir un modelo de gestión sostenible y focalizado en los ejes temáticos que el matriculado necesita que se atiendan. En qué el colegio apoya, le sirve, cuál es el rol específico. El primero, cuál es el sentido de existencia del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los temas que se hablan en los grupos, de los temas que nos interesan a los arquitectos. Vamos a proponer estos temas en videos, en salidas semanales a través de nuestro canal YouTube. Y después
abrimos el debate en nuestras redes oficiales, para que todos los que quieran opinar lo puedan hacer, inclusive proponiendo temas. Algunos que ya sabemos que son temas propuestos y que se han debatido internamente, sobre los cuales queremos hablar entre todos y debatir, son sobre la organización del colegio, cómo está montada la red administrativa del colegio, cuáles son los roles de cada uno de los funcionarios, qué significa ser secretario de ejercicio profesional, la Secretaría de Ejercicio Profesional, cuál es el rol que tiene la Secretaría de Ejercicio Profesional de la Junta Ejecutiva Provincial. ¿Quién es? ¿Cuándo se la escucha? ¿Cuándo debatimos con ella? ¿Cuándo elevamos propuestas? ¿De qué se habla en la Junta de Gobierno sobre este tema? ¿Cuál es el rol de los delegados a Junta de Gobierno? ¿Son la voz de los matriculados de cada regional en el órgano de gobierno del colegio? ¿O es la voluntad de cada uno que se expresa independientemente y en forma particular y a su mejor criterio? ¿Cómo son? Vamos a analizar cómo son modelos de gestión de colegios de otras profesiones y de otras provincias del Colegio de Arquitectos. Pero también vamos a ver y vamos a hablar y conversar con otros colegas de otros países del mundo para ver cómo se organizan, cómo es esto de la habilitación profesional, qué incluye como servicios o como consideraciones el Colegio de Arquitectos, qué hace para habilitar, hasta dónde llega su nivel de control y su nivel de protocolos y de imposiciones. ¿Qué es FADEA? La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. Estamos como un poquito cansados de esto de que en las revistas y en los mails del colegio nos llegue la noticia de que la comisión directiva o una comisión de delegados del Colegio de Arquitectos estuvo en FADEA y se resolvió esto en una escena de brindis entre amigos de fin de jornada. Preferimos que cuando haya una reunión de FADEA, la comisión de delegados pase a los matriculados del orden del día, que va a tratar FADEA en 2 o 3 meses, se haga una encuesta, se debatan los temas, se planteen las problemáticas y nos den la oportunidad de participar. Somos los arquitectos los dueños del colegio. El colegio es nuestra opinión. Los funcionarios son los mandatarios. Entonces, ¿qué pasa con esto de que se informa lo que se resolvió en vez de informarse previamente sobre los temas de los cuales se va a tratar? Otro tema que se comenta mucho y vamos a hablar son los tipos de matrículas, cuáles son los alcances, los modelos de matrícula que tenemos en nuestro colegio, cómo ha ido creciendo la variedad de matrículas disponibles, cuál es el costo que tiene y qué incluye ese costo. Hay un seguro de vida, hay un seguro de mala praxis, es obligatorio, es optativo, en fin. Esta cuestión de que por qué hay tantos arquitectos que no se matriculan. Se entiende que en la provincia hay más de 12.000 arquitectos, dicen algunos que llegan a 15.000, y esto calculado de forma bastante certera en función de los egresados anuales de las universidades y en función de cuántos estudiantes son de otras provincias. Debe haber entre 12.000 y 15.000 arquitectos en la provincia de Córdoba y a principios de abril de este año el padrón de matriculados de toda la provincia está en el orden de los 2.500 arquitectos. No llegamos ni a 3.000. ¿Qué piensan los arquitectos que no se matriculan? ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Y qué piensan los arquitectos que ejercen en relación de dependencia cuando hablan del colegio o dicen que no se sienten incluidos? ¿Es cierto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está pasando en ese espacio del ejercicio profesional? Otro tema relevante es el registro de tareas profesionales. ¿Cómo hacen otros colegios, otras profesiones que tienen esta relación contractual entre un producto intelectual de un profesional y un cliente comitente? Porque esto no es cuestión exclusiva de los arquitectos. Los contadores, los médicos, los agrimensores, cualquier profesión, los veterinarios, cualquier profesión tiene relación entre el profesional y un cliente o comitente. ¿Cómo
se registre esa tarea. ¿Es necesario estar habilitado o es necesario estar habilitado y cada vez que hago algo, contractualmente, comunicarlo y pedir la visación y el registro en el colegio? Son distintos modelos, distintas profesiones, pero vamos a ver cómo se hace en otras profesiones. Y vamos a saber también cómo se hace en otras provincias y en otros países. ¿Cómo es esto del expediente digital? La despapelización del colegio que se anunció a finales del 2019. ¿Qué significó la despapelización? Pasando de un formato papel a lo mismo en formato PDF, se simplificó, se abarató el costo, se agilizó el trámite. La pregunta es, ¿qué opinan los matriculados? No qué opinan los que diseñaron el sistema, sino qué opina el que usa el sistema. Ese es el dueño de la verdad. Esa persona, el arquitecto que carga su expediente digital, es el que nos puede decir, es espectacular, es complejo, y además esto es un dato objetivo que nadie puede negar, que registrar la tarea en formato papel o presencial tenía un costo X y hacerlo en formato digital vale exactamente lo mismo. Cuando en cualquier organización nacional, provincial o internacional, hacer un proceso personal es más costoso que hacerlo en proceso virtual. Entonces, ¿por qué no existe la automatización de los actos administrativos? Otro tema relevante que está candente este año es sobre la Caja Ley 8470. ¿Qué pasa con nuestros delegados por los activos? Estamos diciendo de la arquitecta Lorena Carrizo y el arquitecto Horacio Roa. Y no decimos nada de ellos como personas. Nos parecen excelentes personas y no tenemos ninguna objeción. Ahora la pregunta es, ¿son los representantes por los arquitectos activos en el directorio de la Caja Ley 8470? ¿Cuándo los elegimos? ¿Cuándo votamos por ellos? ¿Quién los eligió? Quizás hubieran salido votados o electos ellos mismos, pero ¿cuál fue el acto democrático en el cual los activos decidimos que esas personas eran las idóneas para ocupar semejante rol en el directorio de la Caja de Jubilaciones de nuestro colegio y de tantos otros colegios que integran la misma Caja Ley? ¿Qué pasa con la acreditación de los aportes? ¿Cómo es el proceso? No es muy complejo, pero es muy particular. Y a veces no se entiende claramente. ¿Qué pasa con una deuda? Un periodo de impago que se deja un mes para pagar a los 2 o 3 meses y después por alguna cuestión se atrasó un poco y esa deudita pasó a ser una deuda y después se transforma en un impagable. ¿Y por qué uno hace un aporte fuerte y esa deuda no se cubre? ¿Cómo es el mecanismo de acreditación de aportes y cómo es el mecanismo de actualización de deudas por periodos impagos? ¿Qué pasa con este misterio de nuestra caja que aporto mucho y cobro poco cuando me jubilo? Es genuino el reclamo de los jubilados, porque el haber jubilatorio es bajo. Es genuino el reclamo de los activos, porque el aporte de contribución es alto. Ahora, la pregunta que se hace al equipo de Índigo es, ¿qué pasa al medio? El puente de comunicación que pasa del aporte al retiro. ¿A dónde están ahí algunas canillitas abiertas que puede que haya y que no sabemos si lo son por la ineficiencia del proceso administrativo? Y no lo estamos asegurando, lo estamos poniendo en duda porque no lo conocemos a fondo. Entonces queremos investigar cómo es el proceso de administración de los aportes que hacemos para que el haber jubilatorio sea digno. Pero para esto tenemos que saber cómo lo hacen otras profesiones y cómo lo hacen los mismos colegios que están en esta caja ley. ¿Por qué este problema de ir a controlar a los colegios que aportan menos para que aporten más? ¿Por qué no vamos a averiguar cómo hicieron esos colegios para, aportando menos, cobrar lo mismo? ¿No será que esas gestiones de los colegios tienen alguna acción que defiende a esos matriculados
de otra forma que en el caso del Colegio de Arquitectos, y no lo estoy asegurando, lo estoy poniendo en la etapa de análisis. ¿Por qué? Pagando menos reciben lo mismo, y por qué nosotros pagando más recibimos lo mismo que los que pagan menos. Y después esta famosa historia de la caja propia de arquitectos, en la cual es una historia que arranca 4 o 5 meses antes de cada elección, en este caso en el 2021, está próxima anunciándose ya las reuniones informativas sobre el proyecto de la caja propia de arquitectos, que duerme 1 año y medio después de cada acto eleccionario. Fuimos atormentados, aturdidos por reuniones en toda la provincia del arquitecto Daniel Ricci, acompañado de Horacio Roiban y de tantos otros funcionarios de las regionales, recorriendo toda la provincia, promoviendo la inminente creación de la caja de arquitectos, que era la solución al problema. ¿Para qué? Para que el tema durmiera 1 año y medio y ahora se reflota cuando faltan 5 meses para las elecciones. Hace 8 o 10 años que este tema se repite. Duerme 1 año y medio año se destapa. ¿Para qué? Para debatir sobre lo interesante que resulta tener la caja propia. Leamos la ley de la caja de jubilación 84, leamos la ley de la caja ley 8470 y veamos en sus artículos cuando dice que es de adhesión obligatoria, que dice que no se puede separar ninguna profesión, ¿sí? Y eventualmente, si uno se separara, ¿qué pasaría con los fondos? En fin, este proyecto que se presenta como análisis y sin propuesta desde hace 4 o 5 elecciones durante los últimos 3 o 4 meses. ¿Qué pasa con los arquitectos que piden una cobertura de salud? Y con justa razón, la conducción dice, no la tenemos porque no la pagamos. Bueno, está perfecto. No la tenemos porque no la pagamos. Pero ¿no será que habrá que pagarla? ¿No será que una pequeña cuota de cada matriculado que aporte a un fondo solidario de salud cubriría los servicios básicos y esenciales de aquellos arquitectos que ejercen única y exclusivamente la arquitectura como medio de vida y no tienen otro trabajo que les permita tener una obra social completa? Será un tema para analizar. Es correcto, no la tenemos porque no la paguemos, pero ¿no será que habrá que analizarla y no justificar el problema para seguir teniéndola? ¿Qué pasa sobre las políticas de capacitación en donde la ley de ejercicio profesional en su artículo 21 dice promover la capacitación y no dice organizar la capacitación? La pregunta que se hace Equipo Índigo es, ¿cuál es la política de capacitación que implementa la gestión del Colegio de Arquitectos? ¿Cuál es el comité científico académico que define temas en función de las necesidades regionales, las necesidades generacionales, las cuestiones presentes, el futuro de la profesión, y cuáles son la selección de docentes y capacitadores que se hacen en función de temas específicos y currículums? Vemos muchos presidentes de regionales dando clases y cursos de capacitación. Bueno, cursos. Son charlas técnicas, porque para que tenga formato de curso con certificado oficial, la organización debe ser una institución. Y nuestro Colegio de Arquitectos es una asociación jurídicamente hablando, razón por la cual no dicta cursos con certificados de validez, sino que dicta charlas técnicas que pueden ser muy interesantes y muy relevantes, pero no son cursos con validez oficial porque el Colegio de Arquitectos es una asociación y no es una institución. ¿Cuáles son las políticas al respecto para promover la capacitación continua? Hay otras cuestiones como el deporte, la recreación, que son relevantes e importantes. Bueno, la pregunta es, ¿con qué fondo se sostiene? ¿Cuál es la política de distribución del deporte y la seguridad? ¿Es obligatoria? ¿Es optativa? ¿Qué pasa con los 3 predios recreativos deportivos que tiene la organización colegio en la provincia? Uno en Villa Parque Siquiman, conocido por muchos, por lo menos por los que viven cerca, porque viajar 200 kilómetros para aprovechar Parque Siquiman es relativamente complejo, siendo que todos los pagamos por igual, pero además hay dos espacios más en espera, uno en San Francisco y uno en proximidades de Almafuerte, que algún destino tendrán. Hoy
son unos terrenos adquiridos con fines recreativos deportivos por el Colegio de Arquitectos. ¿Qué pasa con los institutos? Hay 12 institutos listados y presentados en la página web del colegio, algunos más activos que otros, otros que hace rato de los cuales no se escucha nada. ¿Cuál es la aceptación sobre las que tiene el matriculado sobre estos institutos, sobre las actividades que hacen, las propuestas que tienen, cómo bajan temas y aportes para el ejercicio profesional, cómo es la llegada que tienen estos institutos al matriculado, cuál es la utilidad de cada uno de ellos, sus costos de funcionamiento y sobre todo la designación de autoridades, porque los estatutos que tiene cada instituto dicen claramente que los directores de los institutos y demás cargos se eligen por votación y elección entre los matriculados habilitados. Y yo no he votado nunca a un director del Instituto de Sustentabilidad, o un director del Instituto de Interiorismo. Yo no, soy matriculado, recibo las notificaciones y no hemos participado en un acto eleccionario. O sea, no sabemos cuáles son los proyectos, no tenemos, no digo que no hagan nada. En Equipo Índigo decimos, necesitamos validar la existencia y funcionamiento de estos institutos con los matriculados que son los receptores de los productos de estos institutos. Analizaremos a lo largo de estos 20 encuentros también oportunidades capitalizadas y oportunidades perdidas por la gestión a lo largo de todos los años del colegio. No nos olvidemos que desde el 86 a la fecha hay una única línea de conducción, un único color que gobierna nuestro colegio desde el día 1. Son más de 30 años, 35 para ser prolijos. ¿Qué pasó en la oportunidad del 2018 con la ordenanza de blanqueo de superficies cubiertas no declaradas que organizó la Dirección General de Rentas? ¿Qué pasó con lo que pasa actualmente con la ordenanza de regularización de obras no declaradas que propone el colegio para suscribir con municipios de toda la provincia? ¿Qué es esta ordenanza si no es un premio a la informalidad de obras de más de 5 años? ¿Cuándo existe el premio a la formalidad? Esto es el premio a la informalidad. Es una actitud que tiende a mutar en la obra de cierto nivel y de cierta localización para que el arquitecto, en vez de proyectar, releve. Caramba, me preocuparía por estas cuestiones. ¿Qué pasa con la administración de los bienes patrimoniales de nuestro colegio? ¿Qué pasa? Hay 2 casas en Río Cuarto, una cerrada y una abierta, hay una casa cerrada en calle Friuli, en Córdoba, porque funciona el edificio nuevo de calle La Prida. ¿Qué pasa con los predios recreativos? 1 en funcionamiento y 2 en espera. ¿Y cómo es el proceso de compra de una propiedad? Resulta que para comprar una casa en Jesús María se sometió a consideración en las asambleas de las regionales, y para comprar un predio a las orillas del dique Piedras Moras en Almafuerte, en una sesión de la Junta de Gobierno, incluido en temas varios, ni siquiera con orden del día, y sin presentar ni presupuestos ni montos, se autorizó al arquitecto Horacio Roiban para la compra de un predio en la proximidad de Almafuerte. Todas estas cuestiones son las que nos interesa hablar, debatir y opinar. Y saber con información si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. No porque nos cuenten, sino porque estamos convencidos. Esto es el proyecto Equipo Índigo 20 en 21. Hablar, presentar en 20 encuentros, entrevistas, debates, estos temas en aproximadamente 21 minutos cada uno, para después invitar al debate, la participación a través de nuestras redes oficiales. Esto es escucharnos. Equipo Índigo no dice, vótennos para que hagamos esto. Equipo Índigo dice, hablemos, participemos, nos escuchemos, y de allí saldrá la mejor propuesta, participativa e inclusive. La idea es un colegio eficiente y moderno. ¿Qué es lo más importante? Es en qué se pone foco, en qué se invierten los fondos disponibles,
cómo se liquidan y blanquean las distribuciones de fondos y pagos. Cuando hablamos de esto, la comisión directiva siempre nos dicen, vayan a ver el balance en la página web del colegio. Hoy abrí la página web y está lo que la comisión directiva llama balance, actualizado a diciembre 2018. Pero ellos le llaman balance, porque no es el documento técnico denominado balance, con firmas, rúbricas y sellos. Son planillas con listados de números e imputaciones que responden a una liquidación de fondos. Pero cuando nosotros, los arquitectos matriculados, pedimos ver los balances, nos devuelven siempre una planilla de Excel. Prolija o no, no discuto el uso del dinero. Lo único que objetamos es que cuando nos dicen el balance está disponible en la web, señores, el balance no está disponible en la web. Y de eso tengo documentos que lo certifican. Necesitamos participar, cada uno en sus tiempos. Para facilitar esta participación democrática, proponemos este proyecto. Esta es la propuesta de Equipo Índigo. Participación, inclusión y democracia en este proceso de definición de una plataforma de gobierno. El colegio más eficiente posible, el colegio más moderno posible, dinámico. La propuesta la vamos a cerrar entre todos. Lo que pedimos es que nos involucremos sobre todo en el acto leccionario. Defendemos lo que conocemos. Invitamos a conocernos. Somos los dueños del colegio, los arquitectos, y no son las comisiones directivas las dueñas de esta organización. Están todos invitados. Muchas gracias en nombre de Equipo Índigo, que no son pocas personas.